tengo más de 40 años tallando. Empecé joven, tuve la oportunidad de hacer un curso de talla y me gustó mucho eso. Entonces me metí de lleno en el asunto de talla y después experimenté mucho por mi cuenta, tratando de hacer distintas formas de talla, de ver cómo las aprovechaba y todo eso. Y me he dado el gusto también de trabajar con gente importante en el negocio, que entonces debido a eso he podido tallar piedras muy buenas, buenas, buenas. Entonces son grandes satisfacciones que tiene uno, ¿no? Y, que, y que a mí me gusta mi oficio, yo amo mi oficio. Entonces si yo hago una cosa que me gusta, tiene que quedarme bien. Entonces yo aprovecho eso, por eso yo soy muy perfeccionista, me gusta que quede todo bien, bien. La belleza la tiene la piedra, que uno la ayuda a resaltar, pero la piedra tiene su belleza. Entonces ella misma es la que uno la ayuda a que resalte más, pero la piedra por sí es la que la tiene la belleza. Cuando la coge uno en bruto antes de tallar, lo primero que hace uno es empezar a analizarla, verle qué clases de daños, qué clases de inclusiones tiene, y ya en base a eso empieza uno a analizar qué forma le puede dar uno, ¿sí? Cómo se va a aprovechar mejor el material. Y la misma piedra a veces le indica a uno, la piedra le habla a uno. Entonces uno empieza a ver, bueno, esta piedra me da para tallar una lágrima, se aprovecha mejor un óvalo, se aprovecha mejor una cuadrada, pero mucho, mucho, yo me guío es por la piedra, que yo digo, a mí la piedra me habla. Pues ya el interés de uno y la práctica de uno, pero siempre sometido por lo que la piedra uno aprovechar lo mejor que se pueda. Yo puedo decidir, yo de una piedra digo voy a hacer una redonda, una cuadrada, y la puedo hacer, pero si estoy haciendo lo correcto, de pronto estoy dañando la piedra haciendo eso, ¿sí? Entonces yo veo que la piedra, y como la piedra los valores son la calidad y el peso. Entonces de pronto la hago de una forma y le puedo quitar más peso, ¿sí? Haciéndola de otra forma gana uno más peso. Entonces uno juega con esas dos cosas, peso y calidad y eso. Hay que analizarla muy bien. En el corte está la definición de la piedra. En el corte o puede dañar uno la piedra o la puede aprovechar bien. Entonces ahí ya va la práctica, lo que yo te digo, empezar a mirar por dónde están los daños y uno analiza eso, ¿no? Bueno, si yo la corto por acá de una vez ya uno va muy como mirando la tallada. Mira, si cortamos así puede quedar una cuadrada, si la cortamos así un óvalo y todo eso. Entonces ahí va, pero para mí la clave es el corte. El papel de la luz es muy importante. Sí, la luz es importante, empezando de la talla, porque es importante. Yo por lo general siempre trato tallando una piedra con luz natural, luz del día. No me gusta tallar con luz artificial porque entonces prefiero la luz del día. Porque de acuerdo a la luz que tú le pongas, así mismo cambia. A veces cambia el tono, cambia el color. Entonces, mientras que con la luz natural, tú sabes que lo que estás viendo es lo que es. Es un mundo único para mí, digo, es que cada piedra es distinta. Y para mí, como te dijera, muchas veces lo que me ha dicho mucha gente, usted, el orgullo suyo, yo me he dado el gusto, he podido, es que he tallado piedras muy buenas. Entonces lo que dicen, cogerla en bruto uno y transformarla y todo y darle esa belleza. Y lo que me dijo un amigo un día, dijo, yo la despego y todo, dijo, hermano, usted le dio vida a esa piedra y es el primero que la ve en el mundo. Después esa piedra puede viajar por todo el mundo y la verán millones de personas. Pero usted fue el que la formó, usted fue el primero que la vio. Entonces esas son grandes satisfacciones de uno, ¿no? La personalidad de una esmeralda también varía del tipo de esmeralda que sea, de la zona donde sea, ¿sí? De Chivor, Mus o Coscuez, que son completamente diferentes, ¿sí? Entonces yo veo la personalidad de una piedra, en las tres hay personalidades, ¿no? Cada piedra tiene su personalidad, que eso es lo bonito de la esmeralda, eso es lo que la hace única, ¿no? Que su color, su cristal, su vida, todo eso es lo que le da la personalidad y la belleza a una piedra. Yo prefiero calidad que cantidad, ¿sí?
Yo a veces, por decir algo, estoy tallando una piedra y le digo al dueño o lo hago yo mismo, que si tiene un dañito y voy a sacar 20 puntos más, pero con ese daño, yo prefiero quitarle el daño. O sea, sacar 20 puntos menos, pero una piedra de más calidad. Y entre más calidad tenga y más pureza, pues más costo va a tener, ¿no? Hay gente que sí dicen por el tamaño, el peso, no es que vamos a sacar tanto. Pero yo he cogido piedras ya talladas, que pesen, por decirte algo, 10 quilates. Y se les ha quitado 2, 3 quilates. Eso lo hemos hecho con yo. Y quedan mucho más bonitas. Entonces hay gente que dice, no, yo prefiero el peso, la cantidad. ¿Sí? Yo prefiero la calidad, no la cantidad.